Decir que José Canseco es un tipo controversial es quedarse corto. Lo que Canseco dice o hace nunca pasa desapercibido, incluso hoy. Así ha sido siempre, dentro como fuera del terreno. En eso todos podemos estar de acuerdo. Como también podemos afirmar, como dicen los ilustres, sin temor a equivocarnos, que José Canseco era uno de los toleteros más temidos de su época. El jovencito oriundo de La Habana, Cuba, fue seleccionado por los Atléticos de Oakland en la ronda 15 del draft de 1982, con tan solo 17 años, directamente desde la escuela secundaria. A Canseco le decían el natural y se proyectaba como un futuro superestrella. Sin embargo, en sus primeras temporadas en las menores apenas batió. En 1982 dio 2 jonrones y su promedio fue de 2.42. En 1983 dio 14 jonrones y batió para 2.35. En 1984 conectó 15 cuadrangulares. Pero en 1985, de buenas a primeras, José Canseco quemó la liga. Entre AA y AAA tuvo un promedio de 3.33, con 26 dobles, 36 jonrones y 127 remolcadas. Además, se robó 11 bases en 11 intentos. Ese mismo año Oakland lo subió a la gran carpa con tan solo 20 años y en 29 partidos Canseco batió para 302, pegó 3 dobles, 5 cuadrangulares y remolcó 13 carreras. Su primer jonrón lo conectó contra el derecho Jeff Russell el 9 de septiembre. Los Atléticos de Oakland sabían que en Canseco tenían a un jugador especial, pero en el aire deambulaba la interrogante: ¿cómo se habrá producido ese cambio tan drástico? Dicen que en esa campaña, en las menores, hasta los jugadores hacían rondas para verlo tomar práctica de bateo y quedaban estupefactos con la distancia que recorría la pelota tras ser bateada por el joven Canseco. Un verdadero espectáculo que a más de uno incluso le pareció inverosímil. En 1986, ya en las mayores, José Canseco jugó entre el jardín derecho e izquierdo, y si bien cometió 14 errores, ese detalle resultó fácil de obviar por sus números ofensivos. Dio 29 dobles, 33 jonrones, 117 remolcadas y se robó 15 bases. Obtuvo el premio novato del año, fue seleccionado al Juego de Estrellas y recibió votos para el MVP. Excelente manera de iniciar su carrera en la MLB. Con la llegada de Canseco, además, se marcó el principio de una era donde los peloteros, más que atletas, asemejaban gladiadores romanos, con una inusitada musculatura que exhibían orgullosamente. En 1987, José Canseco tuvo otra campaña fenomenal y formó un one-two punch con el super slugger Mal Maguire, otro joven de musculatura robusta. Se les llamaba los Bash Brothers. Pero, ¿qué más podía hacer el toletero cubano en 1988 para sorprendernos? Parecería como si él mismo se hubiera formulado esa pregunta. Pues empezando la temporada de 1988, en abril para ser más preciso, José Canseco predijo que establecería el Club 40-40, o sea, que pegaría 40 jonrones y se robaría 40 bases durante la temporada. Una hazaña nunca antes lograda en la historia de la MLB. Al principio, muchos dudaron y algunos incluso hasta se mofaron de Canseco. Pero el 23 de septiembre de 1988, jugando frente a los Cerveceros de Milwaukee, José Canseco conectó su jonrón número 41 y se robó 2 bases para obtener su 40ª estafa y de esa manera inaugurar el club 40-40. Algo, reitero, nunca antes hecho en las mayores.
Ese año, José Canseco recibió el MVP de la liga y su primer bate de plata. Todo iba fenomenal. Pero fue después de esa hazaña que el periodista Tom Boswell dijo en una entrevista que José Canseco era el ejemplo más claro de un jugador que se ha hecho una superestrella usando esteroides. El comentario abrió la caja de Pandora. Fue reportado en todo el país y en la postemporada contra Boston, los fanáticos empezaron a abuchear a Canseco y le vociferaban en alusión al uso de la droga. Canseco tuvo que negarlo públicamente porque la presión era real y al parecer muchos sintieron que la controversia podría devenir en un efecto dominó. Ese año Oakland venció a Boston para ir a la Serie Mundial, pero cayeron ante los Dodgers en una serie recordada por el épico cuadrangular de Kill Gibson contra Dennis Eckersley. El uso de los esteroides se convirtió en el tema delicado que todos en el mundo del béisbol conocían, pero del que nadie hablaba públicamente. Era esa época en que tanto los Atléticos de Oakland como José Canseco volaban alto, muy alto. José Canseco era considerado el mejor pelotero de las ligas mayores. He got that. Sliding back. And it's gone for Canseco. High fly ball to left field. Ball going back on it. Still going to the track. It is gone. Home run Canseco. And just like that, it's 3-1 Oakland. ¿Cuán grande era José Canseco por entonces? Pongámoslo en perspectiva. Canseco se fracturó una muñeca en el entrenamiento primaveral y perdió los primeros 88 partidos de esa temporada. O sea, no jugó en la primera mitad y sin embargo, los fanáticos lo eligieron para iniciar el juego de estrellas en los jardines. Así de gigante era Canseco, tanto en el sentido literal de la palabra como en el sentido figurado. José Canseco se había convertido en una suerte de rockstar. Los periodistas lo perseguían, los fanáticos le hacían ronda. Fue entonces que empezaron a surgir y a notarse ciertos comportamientos y comentarios, digamos, extraños. Me encanta jugar béisbol, dijo Canseco para un reportaje de Sport Illustrated, pero a veces me siento como un gorila en el zoológico. La gente va al zoológico y observa al gorila, lo mira fijamente, lo señala, tratando de descubrir por qué hace lo que hace. Parece que así me miran a mí. Me vuelvo, alguien me mira, hasta fuera del terreno siento como si siempre me estuvieran entrevistando. José, ¿cómo está? ¿Qué tal va la muñeca, José? Y eso me cansa. José Canseco regresó de su lesión y esta vez ayudó a su equipo a ganar la Serie Mundial con una barrida a sus rivales geográficos, los Gigantes de San Francisco. Una serie llamada la Serie de la Bahía, memorable por el terremoto del 17 de octubre, en pleno tercer partido. Si había alguna preocupación por la muñeca de Canseco, él la disipó con otra sólida campaña en 1990, ayudando a que los Atléticos de Oakland volvieran a la Serie Mundial por tercer año consecutivo, aunque perdieron frente a José Rijo y los Rojos de Cincinnati. En junio de ese año, los Atléticos de Oakland le dieron un contrato por 5 años y $23.5 millones, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la MLB. Le decían el hombre de los 5 millones. Los agentes y ejecutivos de la liga quedaron sorprendidos con el cuantioso contrato. No creo que sea lo que valgo, dijo Canseco. Es lo que dicta el mercado, la popularidad que tengo. La gente quiere salir y ver jugar a José Canseco. Pero Canseco empezó a tener una serie de problemas fuera del terreno.
Todo eso creó una gran tensión entre José Canseco y el equipo, los Atléticos de Oakland. En 1991, Canseco lideró la liga con 44 bolas cercas y remolcó 122 carreras. Pero en 1992 continuaron los problemas. Además, se intensificaron los dolores y las molestias en la espalda que habían aparecido un año antes. Los Atléticos de Oakland, cansados de las excentricidades de Canseco, lo cambiaron sorpresivamente para los Rangers de Texas. Pero las lesiones y sus problemas fuera del terreno lo limitaron también en Texas, y aunque en 1994 conectó 31 jonrones, Well, there's another one, way back to left. It is up, it is over and out. los Rangers lo cambiaron a los Medias Rojas de Boston durante el invierno. En 2 años en Boston, José Canseco no rindió como antes y los Medias Rojas lo reenviaron a los Atléticos de Oakland en el invierno de 1997. Luego fue firmado como agente libre por los Azulejos de Toronto por 1 año y José Canseco conectó 46 cuadrangulares en 1998. 40 stolen bases in the same season, and this is high and deep in the left field. If it's fair, it is trouble. And it is big time trouble. It's a 3-run home run for Canseco. Canseco's career high is 44. He demolishes this one to left field into the upper deck. Números que fueron olímpicamente opacados por la absurda y desaforada competencia de jonrones que llevaban Mal Maguire y Sammy Sosa. En ese invierno, José Canseco volvió a ser agente libre y fue firmado por Tampa Bay, donde tuvo una buena campaña e incluso fue al Juego de Estrellas de 1999. Pero luego las lesiones lo fueron consumiendo. Para el final de la temporada del año 2000, José Canseco acumulaba 446 cuadrangulares y su mayor anhelo era alcanzar la mágica cifra de 500 jonrones en su carrera. Antes de morir, quiero llegar a 500 jonrones. Estas lesiones no me impedirán hacerlo. No me importa si tengo que operarme la espalda todos los años. Nada me impedirá hacerlo, dijo Canseco. Jugaré hasta los 45. No me importa lo que me depare el futuro. Una pierna rota, un tobillo roto, una muñeca rota, 3 o 4 cirugías de espalda más. Les garantizo que jugaré y conseguiré los 500 jonrones. Los angelinos lo firmaron en enero de 2001, pero lo dejaron libre antes de los entrenamientos de primavera. Desesperado, jugó con los Osos de Newark, un equipo de una liga independiente, para probar que aún podía contribuir a cualquier equipo. Quería la oportunidad de llegar a los 500 jonrones. Esto le dio resultado, porque los Medias Blancas compraron su contrato en junio del año 2001, y allí José Canseco conectó 16 jonrones en 66 partidos, subiendo el total de su carrera a 462. Ya solo necesitaba 38 jonrones para llegar a los 500. Pero en el 2002 no jugó en las mayores, a pesar de haber sido firmado y posteriormente dejado libre por los Expos de Montreal y de nuevo con los Medias Blancas, quienes sin embargo lo mantuvieron en AAA. Y Canseco, impotente, se retiró. A la semana de haberse retirado, sin embargo, reprimido y frustrado, Canseco dijo al periódico, como si anticipara lo que vendría, que quizás ya era inevitable: si hoy le hicieran pruebas de drogas a todos los peloteros, se acabaría el béisbol. Una frase lapidaria.
José Canseco también dijo que todos lo sabían: los agentes, los altos ejecutivos, los gerentes generales, los dirigentes, los dueños de equipo, incluyendo el de los Texas Rangers, nada más y nada menos que el expresidente George Bush. Canseco dijo que lo sabían, pero que se hacían de la vista gorda porque era un negocio redondo, redituable. Más adelante siguió la frustración de Canseco y dijo públicamente que la MLB lo obligó a abandonar el juego y que se pusieron de acuerdo para bloquearlo. El resto de la historia la sabemos, es de dominio público. El 3 de junio de 2002, Sports Illustrated publicó la entrevista que cambió todo, titulada Completamente Rebosantes. El exjugador más valioso de la Liga Nacional, el antesalista de Houston, Ken Caminiti, le confiesa a Tom Verducci haber usado esteroides. Después habló Dave Moretti, amigo y suplidor de Caminiti, quien dijo que le había pasado esteroides a tantos peloteros que había perdido la cuenta. El Senado de los Estados Unidos se interesa por el caso y empieza a opinar y a emitir invitaciones a peloteros. En el 2004 muere Ken Caminiti de una sobredosis. En el 2005 llegó el libro Juice, donde Canseco alega, entre otras cosas, que introdujo los esteroides en la MLB en 1985 y aseguraba que hasta el 85% de los peloteros de la liga lo ha usado, y también se autoproclamó como el padrino de los esteroides. En el 2006 sale el libro Juego de Sombras, Barry Bonds, Balco y el escándalo de los esteroides que sacudió el deporte profesional. Este libro y la presión del Senado obligó al comisionado Boselli a realizar una investigación independiente, cuyo resultado fue el famoso informe de Mitchell, de 409 páginas, hecho público en diciembre de 2007. El resto, reitero, es una historia consabida. Canseco siguió jugando en la Liga Independiente y siguió siendo famoso por su extravagancia y su desenfrenado uso de la plataforma Twitter, donde escribió en una ocasión que era un vampiro, luego que su cuenta había sido borrada por un extraterrestre, y en una ocasión hasta le declaró su amor públicamente a Lady Gaga, diciendo que se casaría con ella en un segundo. Pero allí no termina el absurdo comportamiento de Canseco. En mayo de 2009, José Canseco participó en una pelea de artes marciales mixtas con el gigante coreano de 7 pies y 2 pulgadas, Choi Hong-man. Canseco fue derrotado en 1 minuto y 17 segundos. En el 2012, a sus 47 años, José Canseco aún anhelaba regresar a jugar pelota profesional. No había olvidado el asunto de los 500 jonrones. Dijo en una entrevista que si algún equipo de las mayores quisiera arriesgarse y firmarlo, él, sin lugar a duda, aseguraba que podría conectar de 30 a 40 jonrones en esa temporada. Aún me queda mucho poder, dijo. En fin, es una historia en la que tanto José Canseco como la MLB salieron perdiendo. Canseco se quedó sin conectar sus anhelados 500 jonrones y la era de los esteroides se convirtió en uno de los más grandes escándalos en la historia de la MLB, y la liga aún busca la manera de quitarse esa monstruosa mancha de encima. Jose hits one deep in the right center field. It's got a chance. It's way back, and there she goes. My goodness, that was shot there. 375 feet right at that mark, and 22 feet high.